y que estamos ahora nuevamente juntos. Le pido que vaya conmigo, por favor, a la primera carta de Pedro, que es en donde estamos estudiando. Primera carta de Pedro. En esta carta que el apóstol Pedro escribe para alentar, para animar a los creyentes que estaban sufriendo conflictos, persecución por causa de Cristo. También debo aclarar un punto que mencioné en una ocasión y que es bueno aclarar y decir. Y es que no todos los que están recibiendo esta carta, y de hecho es probable que la mayoría, no están fuera en el exilio, fuera de sus hogares. Algunos sí ha pasado eso, pero lo que sí está sucediendo es una persecución por causa de ser cristiano. Y eso quería como aclarar. Hay persecución, cada vez será peor, cada vez será más invasiva hasta la muerte. Pero cuando está escribiendo el apóstol Pedro, escribe a iglesias que aún están funcionando, pero bajo esta persecución en diferentes lugares, como él lo menciona al inicio de la carta. Una situación complicada que se está viviendo en esta zona y en este tiempo por causa del emperador que ha perseguido ahora, ha comenzado a perseguir a los cristianos. Estaba hablando y pidiendo permiso para derechos de autor. Me gustaría poner un ejemplo, el cual nos va a servir para nuestro tema de hoy. Hablaba con mi hermana amada Ángela Málaga, que algunos de ustedes tienen el gusto de conocerla. Y recuerdo que cuando ella recién llegó aquí a nuestra iglesia, hace algunos años ya, estábamos estudiando la carta a los romanos, los que quizá todavía tienen las marcas de aquella generación, ¿verdad? Y estábamos estudiando Romanos, y recuerdo que era capítulos, íbamos estudiando consecutivamente, y llegamos al capítulo en donde el apóstol Pablo está hablando acerca de someterse a las autoridades. Y la hermana cuánto tiempo tenía entre nosotros. Pero ahí el apóstol Pablo habla de que sométanse a ellos, ellos son puestos por el Señor, no hay autoridad puesta que no sea de parte del Señor. Y ella venía precisamente, había salido hace ya algunos años y estaba sufriendo por su Venezuela querido, ¿verdad? Tiene familiares allá y ella me decía, recuerdo en aquella ocasión, ¿cómo es posible que pueda uno pensar en obedecer y sujetarse a gobiernos tan tiranos, tan perversos, que están llevando a su país a situaciones difíciles? Ahora, lo está hablando de primera mano. Yo no estoy haciendo caso a las noticias ni viendo TikToks, sino personas que viven allí. Y ella me explicaba eso y fue algo que impactó su vida y que creo que ha sido algo que el Señor ha estado trabajando en su corazón, y decía que era para ella algo difícil de entender en ese momento que lo estábamos estudiando. Personas que anhelan un cambio porque están siendo y viviendo de una manera que es lamentable. Los que viven ahí lo saben más que nosotros fuera. Que anhelan, entre otras cosas, un cambio en su forma de gobierno de su país. Creyentes que están allí y que están sufriendo las mismas consecuencias. Muchos pastores que han salido desde que yo tengo el inicio de mi ministerio, pastores que estaban en Venezuela y tuvieron que huir literalmente de ahí. Es difícil la situación, y con los cuales he tenido oportunidad para platicar. Ahora acusan, sigo usando el ejemplo de mi hermana Ángela, por eso hablo de primera mano en el caso con ella. Acusan a quienes no votaron por el presidente electo de ser quienes financian las protestas y tienen la intención de Carlos, y nuestra hermana nos pedía oración en nuestro grupo, ¿te acuerdas? En decir, oren por mi familia porque están siendo colocados en esa lista. Cosas que tú y yo no sabemos porque estamos de este lado, ¿verdad? No de la gloria, pero acá en México, y no nos damos cuenta, como muchas otras situaciones. Y al igual que hay muchos lugares en donde los gobiernos no solamente son pecadores, porque todos son pecadores, no solamente son imperfectos porque todos son imperfectos, sino que hay lugares en donde realmente, y puedo constatarlo con lo que vemos en el caso de la hermana, que hay perversidad en muchas cosas que se están haciendo.
Y la pregunta es, ¿no te habrás equivocado, Señor, al decir sométete a la autoridad? Y después de estar estudiando, la cuestión es esta, que nuestra resistencia a someternos, escucha esto, a cualquier autoridad, no es asunto de las circunstancias, sino que es un asunto del corazón. El Señor le pide a sus hijos que actúen de una manera, que tengan una conducta respecto particularmente a lo que son las autoridades. Pero la resistencia a hacerlo, aunque sean perversos, y los podríamos calificar así, algunos de esos gobiernos o líderes o funcionarios con los que tenemos contacto, básicamente, ¿soy yo? ¿Seré yo, maestro? Muy bien, esperemos que sea mejor. La cuestión es de que vamos a darnos cuenta que es un asunto del corazón. Ahora, ¿qué aconsejarías a una persona que está en una situación así? En circunstancias como esas. Bueno, cuando vas a Pedro y lees en esa porción y entiendes el contexto en el que vivían, te haces la misma pregunta. Pedro, este caso no es Pablo, sino Pedro. Pedro, ¿y no te estarás equivocando viendo de manera correcta este asunto de nuestra relación con las autoridades? Quédate con esto para este inicio. Tu relación con las autoridades y tu resistencia, sea autoridades de cualquier índole, incluyendo iglesia, incluyendo el hogar, tu resistencia es una situación de tu corazón. Empieza con eso. Tenlo en tu mente. Porque hoy vamos a ver que el pueblo de Dios, como ha venido hablando Pedro a estos creyentes que son perseguidos, diciéndole, tú eres el pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido para posesión del Señor, para animar el corazón de estos creyentes que estaban siendo calumniados, perseguidos, atacados. El punto es que ese pueblo de Dios en la tierra, y este es mi argumento, debe reflejar el carácter de Cristo cuando estuvo en la tierra. Lo repito. El pueblo de Dios en la tierra debe reflejar el carácter de Cristo cuando estuvo en la tierra. Un carácter de humildad. Ahora, el título no lo puedo cambiar porque es lo que está hablando obviamente el texto. Humildes ante las autoridades. Esto es hermoso. Cuando estudias la Escritura paso a paso, vas a través de los párrafos, y lo vas haciendo de manera consecutiva, tienes que hablar de todos los temas. Y eso es hermoso. Gracias, Señor, por ello. Y hoy hablaremos de ser humildes ante las autoridades. Quiero leer el texto, Primera de Pedro. Bueno, sígueme con tu mirada allí en la Biblia. Y nota lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, después de haber hablado de que mantengan una conducta irreprochable entre esta cultura en la que vivimos. Tú como cristiano vive de la manera en que Cristo quiere que vivas. Viene el verso 13 y dice lo siguiente: sométanse. Qué palabra tan fuerte. Es un imperativo, es una orden. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana. Y explica a qué se refiere con institución humana. Ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él, por el rey, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. En otras palabras, al rey y sus funcionarios. ¿Qué es la orden? Sométanse. Y luego dice enseguida, porque esta es la voluntad de Dios. Escucha. Cuando oyes esto, tienes que levantar tus oídos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, de los que les acusan de manera necia y mentirosa. Y luego dice el 16, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad. Nuevamente, y sigue hablando de mi relación con las autoridades,
sino empléenla como siervos de Dios. Y termina con un verso lleno de órdenes. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren a Dios. En primer lugar, tenemos que ver, si queremos ser un pueblo que refleje el carácter de Cristo cuando Él estuvo en la tierra, un carácter de humildad, tenemos que ver la causa para ser humildes ante las autoridades. El texto nos da una causa, una razón por la cual debes determinar tener una conducta de esta manera. Ahora, quiero demostrarte que la actitud humilde es el llamado que Pedro está haciendo en esta porción de la Escritura. De hecho, la humildad, el carácter humilde es con las autoridades, y enseguida en el verso 19 va a ser los empleados con sus patrones, y después va a hablar acerca de las esposas con los esposos y los esposos con las esposas, en el que es necesario una condición de tu corazón: humildad. La actitud humilde aquí es el llamado de Dios a través de Pedro. ¿Cómo se ve esto? Porque en esta carta se está enseñando que hay un ambiente hostil. Es padre someterte cuando alguien te cae bien, es padre someterte cuando es tu cuate, es padre someterte cuando no hay ningún problema, es padre someterte cuando vas a recibir una ayuda, no, ahí sí lo quiero hacer. Pero en este caso hay una hostilidad. Recuerda, el imperio romano, el rey, los está persiguiendo. Y eso está causando problemas, y problemas incluso dentro de los hogares, porque piensa en esto, llega el evangelio a la casa, está el esposo y la esposa, y el evangelio dice que Cristo es el Salvador y que te entregues a Él, que te humilles a Él y que los sirvas, que ya no vas a servir a los dioses de los romanos en los cuales ellos servían. Y entonces la esposa, por ejemplo, dice: sí, yo creo en Cristo, yo me arrepiento de mis pecados, y comienza a seguirlo, pero el esposo no quiere. Y luego empiezan las persecuciones. Y dije que el esposo era el que no quería, en este ejemplo, sí, ¿verdad? Y el esposo escucha cómo los vecinos hablan de la esposa y dice: ella también es una desertora. Ella también es de estas que comen sangre y beben al revés, comen carne y beben sangre. Y te imaginas, si el esposo no quiere nada con Cristo, está en un ambiente hostil, ¿qué repercusiones hay dentro del mismo hogar? Estaba siendo difícil el asunto. Ahora, ¿cómo se ve esto en mis relaciones interpersonales en un entorno hostil? Pedro va a hablar de los ataques en el trabajo de los ataques en el trabajo por causa de la fe en Cristo. No problemas de producción, no problemas de que bajó el producto de precio y este tipo de problemas, sino hostilidad en el trabajo por ser cristiano. Luego va a hablar en el matrimonio, donde también, como digo, hay hostilidad. ¿Y cuál debe ser la actitud? Mira lo que dice, leyendo como un resumen breve allí, un resumen de esta porción, capítulo 3, verso 8, solo para demostrarte que este es lo que está enseñando el apóstol Pedro aquí. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, habla de la iglesia con una misma mente, compasivos unos con otros, fraternales, misericordiosos, manifestaciones de ¿qué? Amor, y de espíritu humilde. ¿A qué te lleva eso? No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Ahora, ¿quién te va a decir mal o insultar si no son los enemigos? Los que están en hostilidad contra la persona. Dice, no devolviendo, así se ve la humildad, no devolviendo maldición por maldición o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Entender que el Señor te ha llamado para su gloria, y que Él te ha llamado su pueblo, y que Él te ha llamado su hijo, es una gran esperanza, o produce una gran esperanza en el corazón. Por tanto, voy a hacer lo que me estás diciendo, por razón de la esperanza que tengo en Cristo. Entonces, ¿notas cómo le dice, en resumen, con una actitud humilde? Amor y una actitud humilde.
se refiere a una actitud que surge de las motivaciones internas y no de las circunstancias. Yo soy bien humilde cuando nadie se me mete en el tráfico. Y ahora fui a Juárez y está fuerte allá. Van a 100 en calles, ¿verdad? Y van dando vueltas así. Vimos en la carretera y se empiezan a decir cosas. Y bueno, el punto es que los cristianos hacemos lo mismo. Cuando todo está bien, se puede ser humilde, pero en una situación hostil, ¿cómo respondes? Ahí te das cuenta que es una cuestión del corazón. Porque las circunstancias van a variar, pero si el corazón estuviera en humildad, es ahí donde saldría lo bueno, en lugar de lo malo. Es una cuestión del corazón. Entonces, en el contexto de los hermanos que están recibiendo esta carta, en resumidas cuentas, estaban siendo menospreciados. Estaban siendo difamados, insultados y perseguidos por causa de su fe en Cristo. Literalmente la historia dice que eran acusados de ser ateos. Curioso. Los creyentes en Dios eran acusados de ser ateos. ¿Por qué? Porque los romanos tenían una religión politeísta. Tenían una religión en la cual eran muchos dioses, incluyendo el emperador y muchos de sus líderes. Y entonces, si tú no estabas dispuesto a adorar a sus dioses, te decían ateo, porque no amabas o no seguías todos los dioses romanos. Entonces, eran acusados de ser ateos por rechazar esta religión romana politeísta. Y ya que el emperador era considerado un dios, los cristianos eran acusados de ser enemigos del Estado. Como ellos no estaban adorando al César, ahora no solamente eran personas irreligiosas, sino que eran personas que eran una amenaza contra el Estado. Imagínate esta afirmación. Para los romanos implicaba ir y matarte. Porque algo que tenían miedo era romper la estructura social que los romanos tenían, que al final, por su flojera y su pecado, todo se vino abajo por la obra de Dios también, obviamente. Pero el punto es que eran acusados de ser enemigos del Estado. Ahora, ¿qué sucede en medio de todo este contexto? Bueno, lo que quiero que entendamos en primer lugar es la causa para ser humildes ante las autoridades. Ese es nuestro paso número 1. ¿Cuál es la causa para ser humilde ante las autoridades? Ve el texto, versículo 11. ¿Qué dice ahí el apóstol Pedro? Versículo 13. Sométanse, una orden, no una opción. No que lo consideres. Dice, sométanse, es un imperativo pasivo. ¿Qué quiere decir? Algo que yo debo hacer voluntariamente. No me deben obligar a hacerlo. Yo debo hacerlo voluntariamente. Someterse es ponerse debajo en subordinación a alguien. ¿Y de quién está hablando? Del rey humano y sus líderes. Pedro, ese rey que nos quiere matar, Nerón, ese loco, ¿era un loco? ¿De ese? Sí, y lo tienes que hacer voluntariamente. ¿Y por qué? Y la respuesta surge en el mismo verso. Por causa del Señor. ¿Lo ves ahí? Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, al rey, a los que Él pone para cuidar del orden. Lo viene explicando allí. Ahora, esto hace eco a lo que Pablo enseñó en Romanos 13, donde nuestra amada hermana nos compartió en aquella ocasión que fue difícil. Ve conmigo a Romanos 13, quiero leer ese texto para tenerlo en nuestra mente. Verso 1. Sométase, otra vez una carta a una iglesia cristiana. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Escucha estas verdades, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen, las que están en funcionamiento en nuestro ahora, en nuestro mundo, por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto a ello recibirán condenación sobre sí mismos, es decir, repercusiones por esa actitud. Fíjate que dice, tú te estás oponiendo no al presidente, al gobernador o a la policía,
te estás oponiendo al Creador que los puso. ¿Por causa de quién? Del Señor. Es que entiendas que esto se trata de tu Señor. Y que entiendas que es a tu Señor a quien tienes que obedecer. Y sigue diciendo, porque los gobernadores no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Este es el principio, y de esto va a llamar a cuentas el Señor a todos los que Él puso. Es su obra, esa no es tuya, es de Él. Él un día lo hará. Y literalmente estarán en el infierno por uno de esos pecados de que haya sido no haber cumplido esto. Y entonces dice, verso ahí mismo, deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios, sirve para Dios, para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Sabes que este texto, aunque no es el tema en el momento, pero creo que autoriza a las autoridades a quitar la vida a quien cometa un pecado? Llevar la espada no era para dar nalgadas. Llevar la espada era para matar a quien hiciera algo malo. ¿Y quién le dio esa autoridad? Dios les dio esa autoridad. Nosotros y nuestro mundo se echa la soga al cuello por tolerar a quienes no deberían ser tolerados. Pero vamos a dejarlo ahí. Ese es un tema que podría ser en otra ocasión. Ahora, el punto es que Él les dio esa autoridad. Es vengador de parte de Dios. Verso 5, por tanto, es necesario, es una obligación someterse. Verso 5, no solo por razón del castigo. Hermano, ¿quiere mover ese aparatito un poquito para acá? No, el otro, hermano. Amor, perdón, hermano, también le amo en el Señor, pero así le... Si quiere, a ver si lo puede extender más acá, que quede fuera de los cables. Ya, Aaron, porque también le dije una vez amor a Aaron. Ok, entonces, noten lo que dice el verso 5. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues para esto también ustedes pagan impuestos y mantienen a esas personas, porque los gobernantes son servidores de Dios, y eso es correcto, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Cristo hizo lo mismo. Cuando le preguntaron, oye, ¿debemos dar tributo al César? Y él sabiamente le dice, a ver, muéstrame la moneda. ¿De quién es la imagen que está allí? Del César. Dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tienes que pagar impuestos, pero toda tu vida es para mí. Qué interesante. Y lo que condiciona mi vida y mis acciones es que yo soy del Señor. Esa es la causa. Ahora, regresa conmigo a Pedro, la causa para ser humildes ante las autoridades. Y mira lo que dice el verso 15, seguimos con la misma lectura y dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, haciendo bien, cumplir toda responsabilidad ante las autoridades. No te pasas semáforos en rojo, no te paras donde no te debes parar, no matas, no robas. Va de todo el margen de lo que es la ley y dice que si nosotros cumplimos esa responsabilidad, entonces el resultado será que los que acusan a los creyentes y cristianos en aquel tiempo de ser personas que están en contra del gobierno, realmente su vida apoya las leyes para el bienestar de la sociedad. Y los van a hacer enmudecer, es verdad, no es cierto lo que están diciendo. Los cristianos son honorables en todo lo que hacen. Esa es la característica de los cristianos que conozco, diría un romano. Son honorables. Y quizás se resistan, pero en el día del juicio, cuando nadie podrá mentir, dirán, son y fueron honorables. Pero ¿cuál es el punto? Eso es la voluntad de Dios. Tu actitud humilde, sometiéndote voluntariamente por causa de a quien sirves, que es el Señor, cumplirás todas las demandas correctas de las leyes
Y el nombre de Cristo será glorificado porque verán un pueblo honrado, honesto. Les está diciendo Pedro a sus lectores. Ahora, esta es la causa, el Señor. ¿Sabes por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que someterse? Porque esta es la voluntad de Dios. Porque el rey ha hablado. Y no me refiero a Nerón, ni me refiero a nuestros presidentes. Me refiero al Rey de gracia y de bondad, del cual alabamos hace un momento. El Rey que te salvó. Él es el que está hablando y Él es el que dice sométete. Por lo tanto, esta actitud de nosotros como creyentes la vamos a trasladar ahora a nosotros y a nuestra vida y relación con las autoridades. Esta actitud de los creyentes no es una actitud servil. Cuidado con esto. ¿Cuál es la actitud servil? ¿Cuál es la actitud servil? Que tenemos una actitud para con los líderes o autoridades porque estamos deseando que nos otorguen los beneficios temporales que promueven. Para que no me mate, para caerle bien, para tener palancas, para que tenga amistades dentro del gobierno. ¿Te imaginas? Si tienes amistades dentro del gobierno, todo fluye. Esa es una actitud servil. Dice el Señor, no es para eso. No es la actitud humilde, la actitud servil, sino la causa es Cristo. ¿Qué significa eso? Que haces las cosas porque tus intereses son los intereses de Cristo. Y el interés de Cristo es que haya testimonio de que su pueblo es un pueblo regenerado, santo, diferente a lo que hay en el mundo. Esa es mi interés, el interés del Señor. Su causa es mi causa. Mi anhelo, ¿cuál es? Lo que dice el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios. Y mi anhelo es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, la actitud humilde y piadosa es mi corazón, persona y determinaciones enfocados hacia Cristo y su voluntad. Te lo vuelvo a repetir, la actitud humilde y piadosa es mi corazón, persona y decisiones enfocadas hacia Cristo y su voluntad. Y sabes, eso va a impactar, mi actitud va a impactar a las autoridades y a todos los que me rodean. Ahora, no somos perfectos. Has quebrantado leyes. Yo lo he hecho. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que seamos al presente insensibles. Te voy a confesar un pecado del que me avergüenzo. Y lo confieso para que mi hija también reciba sanidad en esto. Santi no está, pero en una ocasión me detuvo un tránsito. Y no fui con una actitud humilde. Me bajé a reclamar el por qué me había parado. Como todas esas veces en las que sabes que la regaste, pero quieres sacar un beneficio. Comencé a discutir con el policía. Mis hijos estaban en el auto y me avergüenzo por ello. Yo les pedí perdón a ellos después. Me senté con ellos y les pedí perdón. Ahora, al estar dando esto, vas a correr en una tentación. Si el pastor lo hizo. No, quiero que entiendas que fue un pecado. Y que yo creo que has cometido pecados similares. Y que quizá no te has arrepentido. Y te invito a que lo hagas. Yo discutí con él. Él se enojó. Yo vi que se salió de sus casillas también. Y esas cosas, ¿no? Me voy a llevar el carro, llévate. Cosas de estas, ¿no? Que aprendimos por la marcha. Que son vergonzosas. Y mis hijos estaban viendo. Entonces me hizo una multa. Le dije, dame la multa. Y me hizo doble multa. Porque me pidió documentos que no traía. ¿Y quién es el pecador? Yo soy el pecador. Entonces yo creo que buscó las multas que me podía hacer en el momento y me las hizo. Me las entrega y se va. Y entonces yo subo y veo que son 2 y lo alcanzo. Y lo alcanzo y le hice una señal y se detuvo. Y le dije, oye, ¿me diste 2 multas? Dice, sí, y le podía haber hecho una tercera, pero ya no se la hice. Y en mi corazón ardía la sangre así.
Yo creo estaba rojo o no sé de qué colores. Es algo vergonzoso. Lo platico y sé que te hace reír, pero tuve que agarrar e ir y buscar al policía y pedir perdón. Entiende, lo que me conmueve no es la multa, haber ido a hacer eso, sino que estaban mis hijos, pero que estaba mi Señor viendo. Dice, eso no es la actitud que tuviste en mí. No es. Y debe doler, debe doler. Si estás hoy aquí y Dios está hablando ahora, dice el Señor, es por mi causa. Es por mi causa. Cuando yo fui, y cierro la historia, cuando yo fui y busqué y me preguntaron por qué quería hablar con él, yo creo que pensaban que iba a echar pleito. Y les expliqué el por qué. El policía que estaba ahí se quedó viéndome y un poco como avergonzado. Y ahora te voy a platicar por qué. Porque en una ocasión que tuve un choque con un carro, ay pastor, ya no maneje. Sí, que tuvimos un choque en una vuelta, nos paramos y llegaron los de los seguros y tránsito también. Yo fui el que hablé a tránsito para que llegaran y todo. Y como yo fui el que di por atrás, yo pago. En eso no hay problema. Pero el punto es que el policía al que yo le dije que venía a pedir perdón por mi actitud y le expliqué, fue un policía que un mes atrás me había pedido que en ese accidente yo le pagara para que no me hiciera multa. Y yo a él muy cristianamente le dije, no puedo hacer eso, soy cristiano. Y yo tengo que pagar mi multa. Yo no sabía que si te hablaba me ibas a multar, pero así es y está bien. Era el mismo policía. Yo no sé si se acordó de mí. Pero ¿ves cómo las cosas tienen un propósito que es más grande que el tuyo? Pero nos cerramos y queremos vivir como nos place. Es por mi causa, dice el Señor, que debes someterte. Ahora, ¿debo entonces estar de acuerdo con lo que las autoridades dicen en todo? Mira, aquí hay una ironía bien interesante. Sea por mi causa que tú te sometes a las autoridades. Y ve conmigo a Mateo 10:22. Otro pasaje que utiliza directamente esta misma frase, por causa del Señor. Y nota por favor lo que dijo Cristo mismo en Mateo capítulo 10, verso 22. Y dice lo siguiente en ese texto. Pero Jesús, es el 10:22, estoy leyendo el 9:22. 10:22. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. De hecho, por causa de su nombre, de ser creyente, aún las autoridades se te van a oponer. Pero por causa de mi nombre, sométete. Qué interesante. La causa del nombre del Señor va a ser que lo que yo hago no les guste cuando lo estoy haciendo bien. No lo hago para agradar a las autoridades, no lo hago para que ellos sean felices o me hagan un monumento. Porque aún haciendo lo bueno, como ellos no aman a Cristo, se me van a oponer y va a ser un conflicto mayor incluso haciendo lo bueno. Pero todo lo que hago, aunque traiga repercusión a mi vida o aunque traiga que someterme a gente perversa, lo hago por causa de Cristo. No quiere decir que lo hago para agradarles a ellos. No sé si entienden el punto. No se trata de hacer todo lo que a ellos les agrada. Se trata de hacer todo por la causa de Cristo, aunque traiga problemas y aunque tenga que pagar yo. Es su causa. Misma frase. La causa de Cristo trae hostilidad y por la misma causa debe traer una actitud humilde hacia ellos. Debemos reflejar el carácter de Cristo cuando estuvo en la tierra, porque Él es la causa para ser humilde ante las autoridades. Pero además, quiero que veas un cuidado que debes tener para ser humilde ante las autoridades.
Un cuidado para ser humilde ante las autoridades. Regresa conmigo al pasaje y nota verso 16. Ahora, cuando estás escuchándome y oír autoridades, quizá hay algunos que son más de casa y no tienen relación para pagar impuestos o cosas como esta. Bueno, hay autoridades, tus padres son autoridades, tus maestros son autoridades, tus directores son autoridades, tus jefes de trabajo son autoridades y tienes que aplicarlo a tu entorno también. Pero nota por favor un cuidado para ser humildes ante las autoridades. Verso 16. Vas a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos que hablan mal cuando tú estás obrando de manera correcta. Pero mira el 16. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. El cuidado al que me refiero para ser humildes ante las autoridades es entender lo que dice este texto. Anden como libres. En otras palabras, ustedes son libres. ¿Libres de qué? Libres del imperio romano. Al conocer a Cristo, habían sido liberados de su paganismo a las deidades de la religión romana y del gobierno romano. Estaba mezclado. Ya no estaban sujetos a venerar al César como un Dios. Eres libre en Cristo. Ya no estás sujeto a venerar lo que antes venerabas. No estaban sujetos a sus rituales de adoración. Tampoco estaban sujetos a sus condenas religiosas como si ellos fueran realmente eternos. Dios los había liberado de esa conciencia. Pensar, no, pero es que si deshonro al César y va a venir una maldición. Este tipo de ideas de la religión romana. Dice, ha sido liberado, esa es la verdad. Y los creyentes entendían que en Cristo fui liberado de todas esas condenas, libre del pecado. Cristo lo dijo en Romanos 8:32. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Libres del pecado, pero también de libres de ideas equivocadas que a veces tenemos arraigadas que pensamos que son verdad. Solo hay una verdad y el monopolio de la verdad la tiene Cristo y está en su palabra. Cuando conoces la verdad eres libre de muchas ideas y en el caso acá de esa religión que tenían que seguir, dice, sí, eres libre, pero podían equivocadamente estos creyentes usar esa libertad. Muy bien, yo ya no tengo relación con el César, ya no es mi Dios, ya no les venero a ellos. Entonces, equivocadamente al usar su libertad en Cristo, lo iban a usar como pretexto. ¿Qué es esto? Una máscara que se llamaba Soy libre en Cristo, para ir en contra de todo lo que la autoridad hacía. Como ya no estoy venerando al César, ahora soy enemigo del César. No, sométete. Como ahora fui libre en Cristo, ya no necesito cumplir mis obligaciones. No, estás usando mal la libertad que tienes en Cristo. Tienes que tener cuidado. Cuando habla aquí que lo utilizan como pretexto para la maldad, implica que era para no someter a las autoridades. Esta no fue la actitud de Cristo. No voy a ir ahí, pero Juan 19, 1 al 12, cuando Él está ante Pilato, ¿te acuerdas? Y entonces Pilato lo está cuestionando y Él responde a las preguntas que le hace Pilato. Le dice, eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho. ¿Recuerdas toda esa escena? Y luego cuando le pregunta y el Señor no responde, Él dice, oye, ¿no sabes que yo tengo autoridad para liberarte o para matarte si yo quiero? Y Cristo le responde, no tienes autoridad que no te haya sido dada de arriba. En ese momento Pilato tembló. Porque Poncio Pilatos, su esposa, le había dicho, tuve un sueño, obra de Dios en ella. Y yo entendí que no debes tener nada con este hombre que es justo. Y Pilato sabía que era justo, porque su conducta en el mundo callaba a esos ignorantes que decían que era un perverso. No había manera de lograr cumplir con eso. Él era perfecto y Pilato lo sabía. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Sabes qué? Quítate de aquí. Yo soy el Hijo de Dios, por favor, da un pasito a un lado y hazte, porque ahorita voy a acabar con estos judíos. ¿Qué hizo? Se sometió a lo que Pilato determinó, ¿no es cierto? ¿Y qué determinó Pilato? Crucifíquenlo.
Porque a él le preocupaba su relación con el César. Porque si no lo mataba, cuando les dice, yo veo que es un hombre justo, muy bien, el que se opone a este que dijo que era el hijo del rey o que es el rey, se opone al César. Y ahí fue donde dijo, no, yo prefiero estar bien con el César, con ese Dios, que con el Hijo de Dios. Y lo mandó matar. ¿Y qué hizo Cristo? Fue a morir. Se sometió, ¿no es cierto? Debemos tener nosotros también cuidado. Sabemos que las autoridades, presidentes y sus funcionarios, hasta en todos los rangos, son defectuosos e incluso impíos, como les comenté. Pero yo soy llamado a someterme para cumplir la ley. No soy superior ni independiente a su autoridad. Debo obedecer las reglas que se establecen. Pregúntate una cosa, mi querido hermano. ¿De qué manera se evades tus responsabilidades como ciudadano en este gobierno en el que estamos? Piensa en las cosas pequeñitas y las grandes. ¿Cómo estás evadiendo tus responsabilidades? ¿Sabes? Un cristiano no debe vivir a expensas de ninguna forma que no sea de Cristo. ¿Estás pagando lo que tienes que pagar? ¿Pagas tu luz? ¿Pagas tu agua? ¿O te robas la luz y te robas el agua? Y podrías decir, es que este gobierno es perverso. Es por causa del Señor. ¿Te acuerdas? Y en ese rango vas a tener que tomar decisiones en lo pequeño y en lo aparentemente grande. Porque es una cuestión del corazón. Ahora que venía para acá, recordé una escena con mi esposa. La vez que yo viajé a Juárez, hace varios años ya. Y entonces a mí se me dio a entender que había Uber que venían desde Delicias hasta Juárez. Dije, ¿qué servicio? De Delicias a Juárez Uber. Qué padre. Lo curioso fue que cuando llegué al Uber, llegó otra al mismo Uber y otra al mismo Uber y empezamos a hacer una pirámide dentro de ese pequeño Uber, que no era Uber. Y no es Uber. Y cuando iba en medio del tráfico ya para allá, nos dice la persona, miren, cuando nos paren en el retén, vamos a decir que somos amigos. Y yo dije, pues vamos a ser amigos. Ya tengo 5 amigos nuevos hoy, sin hacer nada. Y lo detuvo y somos amigos y familia. Qué padre. Y mi corazón. Yo empecé a pensar, esto no está bien. Ya había pagado el de regreso también. Y cuando regresé, determiné algo, no vuelvo a hacer esto. No somos familia, les puedo amar en Cristo y predicarles el Evangelio, pero estamos mintiendo. Una aplicación bien directa a los delicienses que tienen que ir a Juárez, no lo hagas. Estás quebrantando la ley. Ellos están quebrantando la ley y tú sabes. No te pongas la máscara de libertad en Cristo para decir esto no tiene nada de malo. Es lo que les está diciendo Pedro a sus oyentes, a sus lectores. Así como eso, hermano, cada aspecto de tu vida, hazla para honrar la causa de Cristo. Cada aspecto, la más chiquita. Y motiva a tu hermano a lo mismo, no lo juzgues. Yo no voy a juzgar a nadie que use esa clase de falsos Uber, pero sí te voy a decir algo con amor. Piensa lo que estás haciendo y piensa que al que estás deshonrando es a Cristo. No lo hagas. No va a pasar nada. Todo se refiere a Cristo. ¿Sabes? ¿Cómo queda la causa de Cristo con tus decisiones? ¿Estás infringiendo la ley en algún sentido? Ya te he hablado de palancas, ya te he hablado de cosas así en otras ocasiones. Todo esto se incluye. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué? Por la causa de Cristo. ¿Pero por qué? Y dice el mismo texto, compórtate como siervo de Dios. Estás sometido a uno superior al César o al presidente que esté electo en el momento.
Estás sometido a Cristo, a Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquel no te ve, pero yo sí te veo. Y eres mi siervo. Y es para hacer lo que yo mando. Qué gloriosa verdad. Eso debe traer temor para tomar decisiones santas. ¿En qué sentido, pastor? En tu responsabilidad de someterte a las autoridades. Es lo que está hablando, ¿no es cierto? Pero es una cuestión del corazón. Ahora, somos siervos de Cristo, tenemos una constitución y esa constitución es la palabra de Dios, que es completamente honorable. Si tú haces la palabra, no vas a quebrantar ninguna ley correcta en ninguna parte del mundo. Solo la de los perversos que se oponen a Cristo. ¿Y qué hacer en ese caso? Cumple la ley del Rey, tu Dios, aunque tengas que morir. Él es tu Dios. Dijo Pablo, no vivo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, debo cerrar, pero me falta un punto y quiero llegar a ese final. Debe reflejar el carácter de Cristo. Él es la causa de ser humilde. Y hemos visto el cuidado, este cuidado de querer tergiversar la libertad que tengo en Cristo, este cuidado para ser humildes ante las autoridades, pero además el camino para ser humildes. Aquí está el camino, pasos que debes tomar. Mira lo que dice, por favor, versículo 16. No, perdón, se me movió la hoja aquí con el aire. Versículo 17. Este verso cargado de imperativos, mandamientos. Honren a todos. Amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. 4 mandamientos, 2 se repiten, honrar. Este es el camino para ser humildes ante las autoridades, y no solo eso, sino para ser humildes. Un camino marcado por responsabilidades que cumplir. 4 imperativos, es decir, no negociables. Cosas que tienes que hacer, iglesia, creyentes, y se los estaba diciendo a los primeros lectores. En primer lugar, honren a todos. ¿Qué significa honrar? Honrar significa mostrar respeto, dar reconocimiento a, estimar a alguien. ¿Y qué implica esto en este contexto? Valora apropiadamente las autoridades de todos los que tienen autoridad sobre ti. El término todos está vinculado con los que el rey pone, aquellos gobernantes que están encargados de cuidar lo que el rey está diciendo. Implica a todos los funcionarios. Dice, valóralos a todos como autoridad, porque ¿quién las puso, hermanos? Todas, ¿sí? ¿Quién las puso? Dios. Todas las puso Dios. Por eso dales un valor. Tienen un valor porque son imagen de Dios, pero tienen un valor porque Dios las ha puesto. Honren a todos. Y luego dice, amen a los hermanos. Estamos hablando de autoridad. Ok, vamos a saltar el siguiente. Teman a Dios. Pero es cuestión de lo de la autoridad. Muy bien, honren al rey. Estoy haciéndolo intencionalmente. No es un orden aleatorio de los mandatos aquí. No es como que Pedro se le ocurrió primero esto, segundo aquello. Se me ocurrió también que amen y que teman a Dios, que amen a los hermanos. No es un orden aleatorio de estos imperativos. Estos imperativos deben creer y obedecer los creyentes. Lo que pasa es que este texto es un quiasmo, un sándwich. Estuvieron aquella vez, espero que recuerden esa imagen del sándwich. ¿Qué es lo más importante en el sándwich? Bueno, en primer lugar, el sándwich tiene 2 tapas, que es el pan. Y el pan nunca es lo mejor, aunque nos guste mucho. Pero lo que el sándwich está haciendo es que lo importante está en el medio. ¿No es cierto? Esta manera de escribir de los judíos, quiásmica, el quiasmo es poner una tapa y una tapa similar debajo para resaltar lo que tiene prioridad. Aquí están las tapas de este sándwich. Honra al rey. Y es importante, sométete a las autoridades y sométanse a todos. Honren a todos y honren al rey. Son las 2 tapas de este sándwich. Pero por encima de eso, tienes prioridades, 2 aspectos que son prioritarios en todo esto. ¿Cómo entonces caminar un camino de carácter humilde que refleje a Cristo? ¿Cuál es la primera orden después de ese sándwich? Ama a la iglesia. Ama a tus hermanos. Porque recuerda que va a hablar de someternos unos a otros.
ama. ¿Sabes cuál es tu prioridad? No dice ama al rey. No dice ama al gobernante. Dice ama a tu iglesia. ¿Aplicación? ¿Quieres que me regrese a las elecciones? Regresemos un poquito. Creyentes peleando con creyentes. ¿Por cuál es el bueno? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Discusiones en la mesa por quién es el bueno para sacarnos de este problema. No es algo nuevo. Dice el Señor, tienes que honrar a las autoridades, yo las pongo. Haz lo que tienes que hacer como ciudadano, ¿cierto? Ve a votar y todas estas cosas. No ames al rey, ama a tus hermanos. Y esto bien interesante en este contexto, porque cuando llegara la persecución y comenzaran a matar a los que decían ser cristianos por no adorar al César, iba a salir alguien para salvar su pellejo, diría, no soy yo, son los de allá, a los que debieras amar con todo tu corazón. Negar los que los conocías. Quizá no estamos siendo perseguidos, pero tenemos tantito para mostrar que odio a mi hermano y que amo al rey y amo al presidente. Yo te respeto, tu posición política, la que sea, pero estás quebrantando un mandamiento mayor. Cuidado con que por amar al rey no le muestres amor y misericordia y compasión a tus hermanos. Cuidado. Cuidado que los critiques cuando nadie te está escuchando. Cuidado, ama a tus hermanos. Y si amas a alguien, no le vas a hacer nada de eso, ¿cierto? Qué hermoso, Señor, que pongas en mi corazón un orden en las prioridades. Porque luego los ídolos nos ganan, ¿no es cierto? Nos ganan los ídolos. Ama a tus hermanos. Y sabes, todo lo que vas a hacer es por este mandamiento. Teme a Dios. A quien debes de estar preocupado que piensa de ti. No es el presidente, no es el rey, ni sus gobernantes. Debes estar preocupado por lo que piensa Dios de ti. Debo amar a la iglesia porque son la novia de Cristo. Ellos son tu prioridad. Por eso en Juan, el apóstol, regresando en un pasito atrás, el apóstol Juan dice, hermanos, no se maravillen, capítulo 3, verso 13 al 18 en primera de Juan. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los creyentes, a los de la iglesia. Esos son los que debes amar. ¿Son tus amigos los de la iglesia? ¿Son a los que amas con todo tu corazón? ¿Son con los que compartes y lloras? ¿Son a los que ayudas y escuchas? ¿Son tu prioridad? Platicaba un poquito ahorita con Jorge. Lo comparto, hermano, creo que no hay ningún problema, pero lo comparto en el hecho de que ¿cuál es mi gasolinera preferida? Sí, eso, hermano. Plusco. ¿Cuál es el punto? Le decía, no, es que yo no necesito que alguien lo sepa. Ahora lo estoy diciendo, pero lo platicamos, pero quiero que entiendas este ejemplo. Yo quiero bendecir a mis hermanos. Y tengo muchas opciones, ¿cierto? Pero mi prioridad son mis hermanos. Y si tú vendes algo, yo quiero estar contigo. Y si tú haces algo, yo quiero bendecirte. Porque te amo a ti. ¿Sí? Es un aspecto de prioridad. Por eso Juan está diciendo, mira, todos los van a odiar. Pero aquí está la esencia que demuestra tu salvación. Sabes que has pasado de muerte a vida porque amas a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Eso es una cuestión que merece condenación. Ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Es decir, en este ejemplo lo que dice Juan es, si alguien odia a un hermano de la iglesia, probablemente es alguien que recibirá la condenación eterna en lugar de un hermano en Cristo, en lugar de ser salvo. Es lo que está diciendo.
En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Entonces, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Prefiere a tus hermanos. Ama a ellos. Y teme a Dios. Quiero leerte para cerrar un texto tomado de Joel Beeke, no sé inglés, pero algo así es. Lo tomé de Coalición por el Evangelio y tú lo puedes encontrar ahí si tú quieres. Habla acerca de los puritanos. Los puritanos era una manera despreciativa de referirse a los cristianos que emigraron a Estados Unidos. Era una forma despreciativa de decir se creen los más puros. Y al final se quedó como una tilde puritanos porque ellos realmente buscaban vivir como Cristo dice y eran gente muy gozosa, según este artículo también. Y hablando de ellos, te leo la cita. Dice, los puritanos enseñaron que el temor de Dios involucra 3 ingredientes esenciales. Escucha, una correcta concepción del carácter de Dios. Tienes que saber quién es Él. Un sentido generalizado de la presencia de Dios en todo lugar. Y una conciencia constante de nuestra obligación para con Dios. Su carácter, su presencia y mi responsabilidad. 3 aspectos importantes para el temor. Continúa la lectura. Temer a Dios significa que las sonrisas y el ceño fruncido de Dios tiene más valor que las sonrisas y el ceño fruncido de los hombres. Estas palabras de, si no me equivoco, Baxter. Los puritanos enfatizaban que el temor reverente a Dios es la clave para la fidelidad en cualquier situación de la vida. El pecado nos trae infelicidad, pues destruye el gozo desde adentro, pero el temor divino huye del pecado y trae gozo. Teme a Dios. Que te preocupe qué piensa Él. Entonces, entendemos que debemos honrar a las autoridades, pero debo amar a la novia de Cristo y debo temer a mi Cristo. Quiero preguntar algo aquí. ¿Estás seguro que eres salvo? Es decir, ¿has puesto en Cristo como Rey tu confianza? Él es tu creador. Él es dueño de tu existencia y de todas las cosas. Él es santo y puro. Y es a Él a quien debes temer. Pero a pesar de su gran poder y grandeza, mostró su misericordia y vino a esta tierra para morir por los pecadores. Y al morir por los pecadores, salvarles y cambiarles desde el interior de su corazón, algo que nadie puede lograr por sí mismo. ¿Quieres honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo, temerle a Él y amar a su pueblo? No puedes hacerlo. No lo vas a poder lograr si no vienes a Cristo en primer lugar. Esta es una exhortación general para que evalúes si nada de esto existe en ti. Lo primero que tienes que hacer es creer en Cristo y abrazarlo. Ya cuando lo haces, el poder de Dios estará a tu favor para capacitarte y lograr todas estas verdades. Y las disfrutarás. No sin fallas, no sin dolor como el que les expresaba decir la regué, pero con el poder de Dios. Pero tienes que venir en primer lugar a Cristo. Serás libre, gozoso y perdonado. Y tendrás las prioridades correctas. ¿Qué piensas del punto de vista de nuestros amigos venezolanos? Es lamentable, ¿no? Y es preocupante. Pero ahora, ¿qué le recomendarías al oír estas verdades a tus hermanos en Cristo que viven bajo gobiernos no solo imperfectos, sino perversos? ¿Cuánta esperanza hay en estos textos? Y cuánta verdad para yo vivirla diariamente. El pueblo de Dios en la tierra debe reflejar el carácter de Cristo cuando estuvo en la tierra. Un carácter de humildad. La causa, su causa. Debo tener cuidado de usar mi libertad de manera incorrecta. Y el camino para ser humilde: teme a las autoridades, ama a la iglesia, teme al Señor. Puestos en pie, vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra.
Gracias por instruirnos en estas áreas que no son áreas aisladas de nuestra vida. En realidad son parte vital de nuestra vida. Son el día a día. Son las cosas que demuestran realmente lo que creemos. Son nuestras acciones las que anuncian la teología que tenemos realmente, lo que entendemos de ti. Y esto es en la vida práctica, en las decisiones diarias, en los hábitos constantes. Señor, escucha el clamor de perdón para quienes en este momento reconocen que han fallado a tu causa y que no han sido humildes ante las autoridades. Escucha a aquellos, mi Dios, que están tomando decisiones para vivir una vida que te glorifique, para cambiar sus hábitos de relación con las autoridades, para pagar lo que no han pagado, para cancelar lo que están robando, cosas como estas que tú pones en su corazón, mi Dios. Dales el poder para dar pasos de fe y obediencia. Señor, gracias por tu verdad, que penetra hasta las áreas más impensables de nuestra vida. Te alabo, Señor. Tú eres nuestro Rey. En Cristo Jesús. Amén.